la bienvenida al licenciado Eduardo Beatrice, licenciado en Ciencias Políticas, bueno, hemos ya mencionado varias veces, especialista en Relaciones Internacionales, candidato a vicegobernador por el Frente Desarrollo y Libertad, acompañando la fórmula Yamírez. La fórmula es Yamírez Beatrice. Muy buenos días, Eduardo. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Buen día, Daniel y Daniel. Buen día a la audiencia. Bueno, Eduardo, te agradecemos por tu tiempo, por tu atención. Bueno, por una cuestión de índole particular no pudimos sacarte al aire el propio 25 de mayo, fue el jueves de la semana pasada, pero ahora te agradecemos tu atención. Eduardo, primero felicitar bueno, sos uno de los integrantes de la fórmula que sacó mayor cantidad de votos para gobernador en las elecciones pasadas del 14 de este mes, ¿no? Sí, exactamente, Daniel. Fue una muy buena elección, a pesar de que sea la primera vez que el Frente se presentaba a la opinión pública. Hemos hecho una muy buena elección. El Frente, compuesto por ADN, Cruzada Renovadora, el Partido Libertario, que llevaba como candidata a Yolanda Agüero, y Avanza Libertad, que era la candidata Miers, Paola Miers. Formamos este frente y, bueno, la ciudadanía dio su opinión. La subagrupación Libertad y Unidad, que lleva, mejor dicho, como candidato a Ramírez Beatrice, que era la promocionada por Cruzada Renovadora, sacó la mayoría de los votos, la gran mayoría de los votos del Frente, de la Alianza. Después seguido por Paola Miers, que tuvo una actuación decorosa, digamos, y luego Yolanda Agüero, que por ser un partido nuevo, con muy poca trayectoria, hizo una buena elección, pero ya lejos, ¿no? Esto consolida las estructuras, verdaderamente, porque las estructuras partidarias en estas situaciones son lo que pesan. Y bueno, Cruzada Renovadora, junto a ADN, en la candidatura de Ramírez Beatrice, hizo valer ese peso. Y bueno, obtuvimos dentro del global, que fue casi el 11% de los votos de los sanjuaninos, nosotros tuvimos la gran mayoría, más de casi 40.000 votos para Cruzada Renovadora. Una muy buena elección. Y bueno, sacamos un diputado proporcional, 3 concejales. Y bueno, estamos preparándonos para las elecciones del gobernador, que no sabemos cuándo van a ser. Ustedes mismos han estado comentando este asunto. Estamos en la duda de que la Corte se defina. Y bueno, estaremos hasta eso, y después tiene que el gobernador hacer la convocatoria con el tiempo suficiente. Recordamos que se nos acercan las elecciones ahora en agosto, las elecciones PASO a nivel nacional, y después en octubre las generales para presidente. Sí. Eduardo, te hago una consulta. La ley de... para que nos informes, porque yo por lo menos desconozco. La famosa ley CIPAD. El gobernador, una vez que la Corte pueda llamar ya nuevamente elecciones. Recordemos que las elecciones a gobernador y vice están suspendidas. Cuando se expida la Corte, el gobernador cuenta con un tiempo perentorio o el Ejecutivo para llamar a convocar elecciones. Sí, el gobernador en realidad tiene que tener por lo menos una convocatoria mínima de 60 días. Perfecto, bien, eso es lo que queríamos saber. Porque entre 60 y 90 días, pero 60 días porque necesita 30 días para dar los pasos de publicidad institucional y todo eso, y 30 días de campaña. Bien, claro. Perfecto. Y eso es lo mínimo. Y entonces estamos jugando mucho con los tiempos, porque si la Corte no se despide ahora en junio, se nos complican las cosas, porque en junio empieza el calendario nacional, el día 14 de junio,
Claro. se cierran las alianzas. Bien. A nivel nacional, y el día 24 de junio se cierran las candidaturas. Claro. Bien. Sí, sí. Y de ahí tenemos exactamente 60 días hasta las PASO, en agosto. Exactamente. Y porque tenemos 30 días para la institucionalidad, que es en los anuncios, todo el proceso legal, y 30 días de campaña. Se pone complicado la cuestión de la elección provincial en esos términos. Claro. Se pone muy complicado. Yo creo que si la Suprema Corte no se expide en los próximos días, la elección va a ser junto con las PASO, la elección provincial. Y si no lo hace hasta finales de julio, que estaban diciendo que antes de la feria, que patatín, que patatán, si no lo hace hasta julio, lamentablemente tendríamos que ir a octubre esperar hasta octubre para hacer la elección del gobernador. Teniendo en cuenta lo que sucedió en la provincia de San Juan, donde la Corte Suprema de Justicia suspendió solamente lo que es la boleta de gobernador y vice, habiéndose cumplido con todos los términos para estas elecciones, y 4 o 5 días antes se suspendieron por parte de la justicia estas elecciones. Tengo entendido, tal vez estoy equivocado, de que ya se han cumplido algunos pasos, algunos términos, solamente quedarían los 30 días para el proselitismo, teniendo en cuenta de que hay una lista o un frente que cambiaría justamente su candidato o no. Todavía no lo sabemos y que tiene que ver que no lo sabemos, lo cual implicaría de que se acortarían un poco los términos, teniendo en cuenta de que ya se habían determinado todos los demás términos, lo que tienen que ver con las alianzas, lo que tiene que ver justamente con los candidatos. Bueno, solamente falta definir que dentro de un frente, un lema, y solamente un lema de uno de los frentes, pueda o no cambiar un nombre, que sería justamente el de candidato a gobernador. Lo cual implicaría de que, si esto es así, los términos se achicarían y tal vez se pueda llamar a elecciones si es que se expide la Corte. Hay muchos rumores que se pueda expedir en el día de hoy, justamente por los medios de comunicaciones nacionales. Ayer hablaban de que hoy la Corte podría expedirse con el caso de San Juan y también por el caso de Formosa, que también hay un pedido de inconstitucionalidad con respecto a esto que es la te lo digo así porque el gobernador de la provincia de Formosa desde el 95 está. Iría por el octavo mandato. El octavo mandato, una locura, verdaderamente. Así que hoy podría haber novedades, tal vez por parte de la Justicia Nacional. Así que probablemente con este acotamiento de tiempo podríamos estar votando en julio, ¿no? Se podría hacer, ese es el término el más corto. Claro. Siempre y cuando las cosas salgan hoy. Claro. Y bueno, no sé, es que esto está un poco, tiene muchos grises. Claro. Y no podemos definir con exactitud. Lo que han estado mencionando ustedes con respecto al periodismo y a los trascendidos, eso se llama hacer lobby. El gobernador, por intereses personales, está fomentando el lobby con respecto a esto desde hace varios días atrás. Porque sabe que si las fechas se le vienen encima no le va a quedar otra que ir a octubre. Claro. Y en octubre la elección nacional seguramente va a arrastrar la opinión hacia otros lugares y no hacia su candidatura. Claro, sin ninguna duda. Incluso el mismo candidato Orrego está haciendo lobby, haciendo fuertes presiones en Buenos Aires para que las elecciones sean ahora. Bien. Porque saben que ellos están en inferioridad de condiciones con respecto a los candidatos nacionales, y saben que si la elección al gobernador se va a octubre, también ellos tienen pocas posibilidades de llegar a ganar, porque como están dadas la percepción de la elección de octubre, de las PASO primero de octubre. Las de agosto, las PASO. Sí, las de agosto, perdón. Habría una polarización entre
entre dos candidatos, según los pronósticos, dejando afuera a lo que es el justicialismo y precisamente a la línea que sigue Orrego dentro de Juntos por el Cambio. Entonces la cosa está complicada, y para ello ambos sectores, que nosotros hemos denunciado varias veces que son socios y amigos, están haciendo un fuerte, pero muy fuerte lobby en los medios para presionar a la Corte y presionar al ámbito político para que las elecciones salgan lo más pronto posible. Entonces, bueno, cada uno juega sus cartas, por supuesto. Claro, sí, sin ninguna duda. Lo que pasa es que hacer el lobby en los medios nacionales no es gratis, absolutamente no es gratis, y bueno, todos sabemos que hay fondos que disponibles solamente por el gobierno de la provincia para hacer eso. Eduardo, sí. Tema de silla de listas el 24 de junio. Quien integra una lista, también se complica eso, porque, a ver, al no estar definido toda la elección general acá en la provincia, el que, por lo general, ponele, alguien que sea candidato a gobernador, ¿puede integrar una lista también para las nacionales? Sí. Sí. Pues son elecciones absolutamente distintas. Claro. Todo, por eso le decía que hay muchos grises, porque depende de la fecha de las elecciones, seguramente van a ser las candidaturas nacionales. Claro. Hay ya muchos nombres que no, digamos, por una cuestión de percepción, no van a estar en las elecciones nacionales. Y hay otros que sí pueden estar, llevar una doble candidatura, incluso si las elecciones son simultáneas. Cosa que no sería muy ético, pero es probable. Tengamos en cuenta que no hay muchos nombres que estén potables después de la elección de ahora del mes pasado, de ahora de 14. Sí. Porque el mes pasado ya me estoy poniendo en junio. Claro, sí, claro. Faltando 10 todavía. En el 14 han quedado diezmados muchos candidatos que pintaban muy bien, y evidentemente la ciudadanía no los ha acompañado para nada. Bien. Pero para nada. Candidatos que no han llegado al 1,5%. Si hubiese sido una paso, no pasaban. Claro. Y entonces el campo de candidatos está muy raleado, y van a tener que surgir nombres de personas que hoy por hoy no están contempladas, porque la ciudadanía ha sido muy dura en las elecciones. Han quedado 3 fuerzas nada más compitiendo, lo demás ha quedado todo, o tres candidaturas compitiendo, lo demás ha quedado todo, incluso dentro del justicialismo ha habido un raleo muy grande. Sí, claro. Entonces hay algunos personajes que ya su vida política se terminó, o por lo menos van a tener que tener una pausa bastante larga antes de ofrecerse nuevamente al público. Es complicado, hay muchos grises, como les digo yo, y no sabemos. Todo depende de la decisión de la Suprema Corte. Bueno, sí, sin ninguna duda, si la Corte, la Justicia, determina de que se está violando el artículo 175 de nuestra Constitución, y el ciudadano Sergio Uñat no puede ser nuevamente candidato a gobernador, se va a producir sin ninguna duda un verdadero caos dentro de lo que es el oficialismo en la provincia de San Juan. Teniendo en cuenta lo que acabas de decir, uno de los grises es que uno de los candidatos no sacó la cantidad de votos que se esperaba. Estamos hablando de José Luis Gioja, que sacó aproximadamente 80.000 votos, con una diferencia bastante importante con relación a Sergio Uñat. Pero Sergio Uñat ya no estaría. Y la pregunta es, si no está Sergio Uñat, la persona que ponga, hay una andanada de nombres
3 o 4 que son los más importantes, que no tienen el mismo caudal, ni el carisma, ni el arrastre de votos que va a tener sin ninguna duda Sergio Uñaz si es que no está. La pregunta es, ¿esos votos podrán trasladarse a otro frente o quedarán en el mismo frente y van a apoyar a Uñaz, a Gioja? Y la otra pregunta es, con esta proporción de votos que ha sacado Gioja, saliendo tercero en las generales, ¿va a tener el mismo caudal de votos o se va a dispersar teniendo en cuenta que probablemente ya no tenga posibilidades de triunfo? ¿Se van a disparar algunos votos y hacia qué frente van a ir? Teniendo en cuenta que ni siquiera Uñaz puede estar en la lista. La verdad que estamos ante una disyuntiva bastante grande de lo que pueda pasar con las elecciones justamente próximamente luego que la justicia determine, ¿no? Va a haber sin ninguna duda un run y un movimiento político donde creo que la gente justamente de tu espacio, fundamentalmente tu lista donde vas de candidato a vicegobernador, y esto es una percepción personal, va a tener un arrastre importante aún mayor de votos de este 11% que sacó últimamente. Sí, exactamente, Daniel. Aquí la fecha del 24 de junio es sumamente importante. Claro. Porque esa fecha ya está determinada, no se puede mover. Claro. Y si no entran estos nombres rimbombantes dentro de las listas de candidatos, la van a tener muy complicada, no van a tener candidatura. Claro. Van a tener que jugarse solamente la candidatura de gobernador y vice, que no sabemos bien con exactitud cuándo va a ser. Entonces, estos grises que le he nombrado, yo le he puesto este nombre porque nos deja con muchas dudas, no solamente los tengo yo, los tiene todo el ámbito político sanjuanino, debido a esta indecisión todavía de la Suprema Corte que nos deja a todos en ascuas. Claro. Nos diferenciamos mucho del caso de Formosa, porque Formosa es, como decía Daniel, una reelección, por un problema de texto constitucional, claro, que no pone límite, claro, de ningún tipo a las candidaturas. Sí, sí. En cambio aquí en San Juan está sumamente especificado, entonces estarían, también hay dos bibliotecas, una por sí y una por no, el estudio sería más profundo, las consultas de la Suprema Corte tendrían que ser más amplias que en el caso de Formosa. En el caso de Formosa es muy claro el asunto. Es una cuestión de carácter ético lo que sucede. No, y tal vez de violación a la Constitución Nacional en su artículo primero y en su artículo quinto, sí, porque la Constitución de Formosa dice que el candidato a gobernador y vice pueden ser reelegidos, nada más. No le pone término, no dice que por tantos periodos ni que tampoco es indefinido, lo cual de alguna forma está violando nuestro artículo primero de la Constitución. Esto de ser republicano, el republicano habla de alguna forma que debe haber alternancia, ¿no? Claro, también, pero en el libre juego de la democracia está dado que los competidores tienen que hacer su mayor esfuerzo para conseguir el poder a través de la voluntad popular. Claro. Si Fran ha hecho las 1001 para claro, conquistar la voluntad popular, eso quiere decir que la oposición no ha logrado, de una forma u otra, demostrar que las candidaturas de Infran son nefastas, porque son nefastas. Entonces hay un problema de otra categoría, no es un problema de digamos constitucional. Yo creo que el texto está mal porque debería tener un límite, pero en la oposición en Formosa tal vez no ha jugado con la fuerza que debería haber jugado, o no han tenido un candidato lo suficientemente popular como para desbancar a Infran. Es una cuestión muy particular de cada provincia. Claro. Aquí en San Juan la Constitución, como decíamos, pone límites, y muy claro, y todos sabemos que toda la vida la fórmula de gobernador y vice ha sido una sola, y no divisible, en una sola. Entonces la Constitución, si bien le pueden llegar a faltar una coma ahí en la Constitución sanjuanina,
pero no como para tomársela a la Bartola y decir, claro, no, yo no fui, siendo que sí ha sido miembro de la fórmula de gobernador y vice junto a Gioja. Claro. Entonces, pero las consultas yo creo que van a agotarse en la Suprema Corte de tal manera de que esto no va a salir antes del 24. Claro. Me equivoco, me puedo equivocar, pero las cosas están, acuérdense que la Corte también juega políticamente. No, sin ninguna duda. Y la irrupción de Uñac contra la Corte, diciéndole algunas cosas impropias, y ofreciéndole cortes internacionales. Exactamente, te paro ahí, porque el gobernador manifiesta que si lo inhabilita la Corte va a apelar a los tribunales internacionales. A un internacionalista como vos, Eduardo, para toda nuestra audiencia, ¿a dónde puede apelar el gobernador? ¿A La Haya? No creo, La Haya es una Corte Penal Internacional. Claro, puede apelar a la Corte Interamericana. Pero la Corte Interamericana no tiene jurisdicción. Claro. No es vinculante. No es vinculante. Tiene, ella puede dar su opinión sobre tal o cual cosa, como sucedió, por ejemplo, con el juicio a Alfredo Avelín en el 2001. En el 2002, ¿no? 2002. Que la familia Avelín apeló a la Suprema Corte y después apeló a la Corte Internacional, a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana le dio la razón a don Alfredo Avelín, pero como no era vinculante, no se pudo revertir el fallo de lo que había sucedido aquí. Lo cual implica que lo de Uñac es más bla bla que es una cortina de humo. Es un desafío a la Corte. Claro. Y la Corte, repito, trabaja también políticamente y trabaja con afectos, por decirlo de alguna manera. Si usted lo está insultando, no creo que le vayan a responder. Sí. Entonces es muy probable que la Corte dictamine, sí, por A o por B, pero en julio o en agosto, o cuando lo quiera. Eduardo, te llevo al plano internacional. O a ver, sigamos en el ámbito local, porque escasez de dólares por todos lados, una economía que está sumamente saturada, un cepo del cepo del cepo. Tengo entendido que posterior a lo que fue el estallido del 2001-2002, con el collalito, el collalón, el sistema financiero se blindó, ¿cierto, Eduardo? Sí, ha habido mucho. Bueno, lo que pasa es que ha pasado muchos años, pero han habido muchos vericuetos con respecto a la calidad y a la funcionalidad de los depósitos, a la seguridad de los depósitos, e incluso hay legislación nueva con respecto a eso. Hoy por hoy el sistema bancario es más seguro que en el año 2000. Claro. Pero eso no quiere decir que no haya una decisión política sobre los depósitos. Y mucho más en la República Argentina, ¿no? Nada está seguro por más ley que haya, se puede modificar, una ley se modifica o se elimina por otra ley, y esto implica de que puede pasar cualquier cosa, y mucho más teniendo en cuenta de que se habla justamente que nuestro Banco Central tiene depósitos en rojo, serían negativos, las reservas, y que estaría tocando algunos encajes ya en dólares, justamente para hacer frente a tanta sequía de dólares que está teniendo lamentablemente nuestro Banco Central de la República Argentina. Esto es grave, ¿no? No, por supuesto que es grave. Es cierto que una ley se quita con otra ley siempre y cuando no sea inconstitucional. Claro. Pero se pueden hacer esas modificaciones. Lo que pasa es que eso contribuye a la famosa inseguridad jurídica que tiene la Argentina. Y claro, sí. Por la cual estamos como estamos. Claro. Más allá de las pésimas administraciones económicas, la falta de una seguridad jurídica impide que los capitales, los verdaderos capitales de inversión, lleguen a la Argentina y se establezcan, no como en años que felizmente venían con una sonrisa de oreja a oreja los capitales extranjeros,
a instalarse en un país que era todo promesas. Hoy todo lo contrario. Después de 20 años de kirchnerismo, esto es un desastre total y absoluto, donde nadie tiene confianza de nada. El presidente es un mamarracho, la vicepresidenta parece que está borracha todo el día, borracha de ego me refiero, ¿no? Sí, sí, claro. Que no ve nada más que la punta de su nariz. Y afuera donde pulula el capital, porque en este momento hay muchísimo capital en el mundo, habiendo una guerra terrible en Europa, como es la guerra de Ucrania, los capitales fluyen pero abiertamente, la inflación no sube de más ya de un dígito anual. En cambio aquí todo es un desastre, todo al revés, absolutamente, porque la inseguridad jurídica y la falsedad económica nos ha llevado a esta situación. Bueno, pero debemos estar contentos. Nuestro ministro Sergio Massa ha obtenido en Shanghái cerca de 1.000 millones de inversiones para un desembolso y de esta forma fortalecer la reserva. 1.000 millones o cerca, tampoco llega a 1.000 millones, lo cual implica de que creo que más caro le va a salir el viaje que lo que va a traer, ¿no? Probablemente. Esto es una demostración cabal, pero la más cruda que pueden haber traído, la más cruda que pueden haber logrado, de que los capitales internacionales, más allá de que seguramente son capitales especulativos o de oportunidad, lo que vienen, dudan con respecto a poner plata en el número argentino, porque esta ruleta tiene mejores posturas. Sí, sí. No es como se llama hacer un viaje a Shanghái a buscar plata y volver con 1.000 millones, es un fracaso. Claro. Es un fracaso. Y conste que han llevado en la mano, en la valija, han llevado cosas como el litio, cosas Exacto. como los puertos, cosas como hidrovía, es decir. Las hidrovías, cosas como la explotación minera en el sur. Han llevado mucho y han traído muy poco. Eso quiere decir que no les creen, que las fichas van a ir a otro número, no al número del justicialismo. Que se olviden los muchachos, si no arreglaron ahora, no van a arreglar nunca. Sí, Massa claro. con esto sentenció su no candidatura. Ustedes saben muy bien que ahora en el mes de mayo la inflación, si no está en el 10%, va a estar muy cerca. Sí, muy cerca. Esto es, como siempre les he dicho yo, ya la espiral inflacionaria comienza a ser incontrolable. Y estos muchachos parece que no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, o no pueden darse cuenta porque el antifaz que tienen es muy grande. Entonces nos están llevando a chocar, bueno, el país va a chocar. Y lo peor que le puede pasar a un gobierno justicialista es que tenga gente en la calle protestando. Claro. Y si siguen las cosas así. Claro. Eduardo, a ver, con todo este escenario que nos estás manifestando, falta de reserva, una inflación que si llegamos a los 2 dígitos, difícilmente posteriormente va a ir en ascenso, ya no se va a poder bajar, va a ser un viejo recuerdo y anhelado tener un dígito de inflación. Una vez todo, a ver, así lo dice la historia económica argentina, una vez que tocaste los 2 dígitos se te escapó para arriba, ¿no, Eduardo? Sí, normalmente ves que digamos, los resortes naturales de la economía se descontrolan. Claro. Y empieza también la especulación y empieza a suceder digamos, como no hay control, un contrapeso en esto, la economía queda en anarquía, y la anarquía es lo peor que le puede pasar a la economía. Entonces, lamentablemente nosotros vamos camino a una hiperinflación, por más y les queda solamente un recurso que los peronistas, los kirchneristas no quieren usar, que es devaluar la moneda en forma abrupta, Claro. Un 300, un 400%, cosa que frenaría la inflación, pero produciría un debacle económico terrible. Pero bueno,
son algunas de las medidas que se pueden hacer. Sí, sí. Eduardo, te quiero traer otra vez a la provincia de San Juan, teniendo en cuenta ya los términos, ¿no? Ya es 30 de mayo, quedan 25 días para formalizar las candidaturas a nivel nacional. Y por supuesto, los libertarios acá en la provincia de San Juan, que les ha ido bastante bien en las elecciones departamentales y para diputados, bueno, tienen que llevar también sus candidatos, teniendo en cuenta que San Juan va a renovar 3 bancas en diputados y también se elige senadores, y en esta oportunidad también son 3 los candidatos que van a haber, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. La pregunta es, ¿ya hay algunos nombres, teniendo en cuenta que faltan 25 días para concretar justamente y llenar este espacio de fórmulas? Mire, a ver, no quiero ser egoísta con la audiencia, pero sí hay nombres, pero todavía no están absolutamente definidos. Bien. Hay muchos nombres, hay mucha gente joven. Bien. Hay mucha gente joven y hay mucha gente vieja. Bien. También se elige candidato a diputado del Mercosur. Exactamente. Exactamente, sí. Para el par la un hermoso trabajo, medio menoscabado últimamente, porque el Mercosur está paralizado. Paralizado, claro. Sí. Paralizado por la situación argentina, no vaya a creer que por Uruguay, Paraguay y Brasil. Claro, sí. La situación argentina es lo que paraliza en este momento al Mercosur. Pero bueno, veremos. Yo les digo que sí hay nombres. Que creería que se va a apostar por la juventud. También depende un poco de la fecha en que se libere la candidatura gobernador y vice. Bien. A mí verdaderamente, personalmente, me encantaría jugar como candidato a senador, pero dado mi candidatura a vicegobernador, si no se libera antes del 24 de junio, que no creo, bien, no voy a poder participar. Claro. Pero bueno. Te hago hacemos obviamente que quiero tocar con vos, Eduardo, lo que sucedió en las últimas horas en España. Porque desde ayer está el zoom de hacer una comparación Argentina con España. Creo que desde mi punto de vista, humildemente, obviamente vos sos un especialista, nada tiene que ver hoy la realidad española con la realidad argentina, ¿cierto, Eduardo? Bueno, no, la realidad española es muy distinta. A ver, contemos un poquito, sí. No mucho, un poquito nada más. España sale de los controles, digamos, de la posguerra, los controles de precio, controles de todo tipo, allá por los años 60. Franco aún en el poder, el generalísimo en el poder, por supuesto. Franco estuvo en el poder hasta el 75. Exactamente. Hasta su muerte. Y generó un cambio total y absoluto en la economía española, un despegue, un antes y un después de eso. Cuando se adoptaron medidas liberales, o socioliberales vendrían a ser, en España pasó de ser un país subdesarrollado a desarrollarse en 15, en 20 años. Estamos hablando de, con la llegada de la democracia, porque el periodo de transición no. Yo estoy hablando del año 60. Ah, bien. Hay un personaje, no me voy a acordar ahora cómo es el nombre. Bueno, Suárez. Esas lagunas que uno tiene. No, Suárez es mucho posterior. Ah, bien. No, estoy hablando de los años 60. La democracia en España es a partir del 75. ¿Cayero Blanco? No, es antes de Cajero Blanco. No me des nombre porque bien. Ya me va a salir. Este hombre promueve la llegada del socioliberalismo en España, cosa que ya había sucedido en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia y en Italia. España se suma a ese ¿cómo se llama? A ese tren y logra el despegue económico que también se llamó el milagro español.
como el milagro económico alemán, hubo un milagro italiano, hubo un milagro francés y hubo un milagro español de la mano de del socioliberalismo europeo, que dio pautas de manejo de libre comercio y de libertades individuales que no existían, que no habían existido prácticamente nunca en Europa. Ese suceso da a España lo que es hoy, porque después con la llegada de la democracia, España se abre al mundo, se abre a Europa, pero España ya estaba en un proceso de desarrollo cultural, económico y social muy grande, que estaba transformando la sociedad española, poniéndola a nivel europeo. Es más, cuando España se suma a la Comunidad Europea, España ya estaba en condiciones claro, es una economía más chica que la italiana, mucho más chica que la alemana, mucho más chica que la francesa, pero casi como la inglesa, una economía fuerte, una sociedad liberada de su pasado a través de la socialdemocracia, liberó a la sociedad española de muchas cosas, no de todas, pero de muchas sí. Y bueno, España en este momento goza de un estatus que nosotros no hemos tenido todavía. Nosotros tuvimos un estatus parecido a finales del siglo XIX y principios del XX, pero no teníamos los socios que tiene Europa. Claro. Argentina solamente tenía en América un equivalente en aquella época, estoy hablando 1860, 1916, en aquella época tenía un solo equivalente en América, que era Estados Unidos. Exactamente, una superpotencia. Estados Unidos creciendo, todavía no era la superpotencia que es ahora, estaba creciendo, Argentina crecía a pasos agigantados. El problema de Argentina fue el problema que vio Sarmiento en 1860, que no tenía población. Claro. Estados Unidos había captado la gran masa de inmigrantes, fue a Estados Unidos, y el segundo puerto fue Buenos Aires. Pero aquí entraron 15 millones de inmigrantes y se quedaron 8 o 9, el resto se fue a otros lugares, y en Estados Unidos entraron 20 millones o 25 millones de inmigrantes. Esa es la gran diferencia, más la población autóctona que ya traía. Estados Unidos en 1916 tenía 100 millones de habitantes, Argentina no llegaba a 20. Entonces, bueno, y además España, como le digo, tiene socios de alto nivel y de gran capital. Argentina, con el intento del Mercosur, se trató de nivelar de alguna manera, o copiar de alguna manera, el éxito de la Comunidad Europea, pero nuestros socios tardaron muchos años, Uruguay y Paraguay, en equilibrarse, y cuando Uruguay y Paraguay se equilibraron, no hablemos de Brasil, porque Brasil con una población de más de 200 millones de habitantes es otra cosa. Cuando Uruguay y Paraguay se equilibraron, quien se desequilibró fue la Argentina. Entonces el Mercosur no es un fracaso, pero es un intento casi fallido. Es un problema. Y en Europa, el estado de bienestar de la socialdemocracia y del socioliberalismo de los años 60 se generalizó, estuvo vigente hasta prácticamente la actualidad. En cambio, el estado de bienestar de los años 40, 50, 60 y 70 en la Argentina se diluyó, cayendo en un neoliberalismo al estilo Thatcher y Reagan en los años 80 y 90, y no lo hemos vuelto a recuperar, porque lo que se ha vivido después ha sido cualquier cosa menos estado de bienestar, ha sido populismo desde Alfonsín en adelante, el populismo más crudo. Y en el kirchnerismo nada que ver. Entonces, la actualidad argentina, política, social y económica, no tiene nada que ver con la actualidad española. España vive un proceso político de regeneración y de renovación de la política,
donde hay personajes, tengamos en cuenta que Sánchez, el actual presidente de España, Sí. llega por la ventana al gobierno. Exactamente, por una moción de censura al presidente anterior, ¿no? Exactamente, llega por la ventana, sin socios, Claro. sin apoyo, en una cuestión casi casual, e impuso desde el primer día una ley de hierro dentro de las cámaras y dentro de la economía española, y largó a las veredas y a las calles españolas el más crudo populismo distributivo. Entonces, en un primer momento tuvo una aceptación extraña en la sociedad española, pero aceptación al final, cosa que hoy está en duda. Sánchez y su régimen de gobierno ha tenido 2 mociones de censura que Exacto. ha superado por casualidad, pero en este momento está muy mal y no creo que vaya a sobrevivir a las próximas elecciones. Evidentemente el populismo en España, en Europa, después de las experiencias de la guerra, del fascismo y del nazismo, que eran netamente socialistas y populistas, no creo que vaya a volver. Pero uno no puede hacer futurología, esto es una apreciación personal. De todas maneras, no podemos comparar la sociedad argentina con la sociedad española, primero por las situaciones generales de cada uno de los países, a pesar de que somos sociedades económicas y sociales, digamos, en una balanza más o menos equilibrada. ¿No? Argentina tiene mucho más Producto Bruto que España, pero tenemos la misma población, idioma, cultura, hay muchas cosas que son similares, que se pueden, digamos, entre comillas, comparar o equilibrar, pero en la parte seria, en la parte profunda no nos podemos comparar con España. Primero, como les digo, por los socios que tiene. España, al formar parte de la Comunidad Europea, de la Comunidad Europea, no es solamente España, es mucho más. Y nunca la van a dejar sola porque tienen una constitución europea muy sólida en ese sentido. Los países son solidarios absolutamente unos con otros, más allá de las condiciones que deben cumplir los países miembros, pero son solidarios. Y son más de 30 países que están formando la Comunidad Europea. Es una cuestión económicamente muy, pero muy fuerte, cosa que nosotros aquí, los socios que tenemos, primero que el Mercosur nunca funcionó, nunca terminó de institucionalizarse, está a medias institucionalizado, y nuestros socios son escasamente, digamos, si bien están estabilizados económicamente, son mucho más chicos que nosotros, excepto Brasil. Claro. Es distinta la situación, no lo podemos comparar. Y en política, en lo que es el camino político que tomó Argentina cuando de Alfonsín para adelante, excepto la gestión de Macri, que no fue populista o medio populista, digamos, no el todo, el populismo distributivo en la Argentina está tan arraigado, pero la gente está enseguecida y con las anteojeras puestas. La sociedad argentina en este momento no sabe vivir sin el populismo, cosa que es la tarea pendiente para los liberales, precisamente liberar a la Argentina de este yugo, que nos está cada vez sometiendo más y más. Por eso existe Infran en Formosa, por eso existe UNIAC aquí en San Juan, y en otros tantos lugares. Es el populismo una cadena que ata al pueblo a la esclavitud. Lo ata a la esclavitud, y eso es lo que se han dado cuenta los españoles, y por eso los rechazan a Sánchez. Eduardo, la última muy cortita. Diana Mondino encabeza la lista de diputados nacionales de Javier Milei. Tu opinión con respecto a una economista sumamente seria, muy ligada a la Fundación Mediterráneo, y también de alguna forma defensor de muchas políticas de Domingo Cavallo, Mondino. ¿Lo ubicás, no? Sí, como no lo voy a ubicar, sí, por supuesto. Bueno, mirá, los liberales somos liberales todos, unos un poquito más, otros un poquito menos, pero los liberales ven la cosa desde la otra vereda.
El Estado hoy por hoy en la Argentina es un monstruo gigantesco que hay que cortarle los pies para que no siga creciendo, o cortarle la cabeza para que no siga creciendo. Esto es una cuestión monstruosa que nos está ahogando a todos. Y los liberales, que pensamos absolutamente distinto, que el Estado debe ser un administrador necesario, no ínfimo, pero necesario, para que la sociedad y la actividad privada se desarrolle libremente y deje este estado de esclavitud que tiene la sociedad argentina por un estado virtuoso de trabajo y felicidad. Mondino es, como se llama, miembro de ese pensamiento, miembro de la sociedad mediterránea, miembro cercana, mejor dicho, perdón, el género, cercana a Caballo hace mucho tiempo. Sí, Milei sí. también, Milei. Y bueno, aquí la escuela austriaca se ha difundido desde hace muchos años que la escuela austriaca está en la Argentina. Milei es un digno cultor de la escuela austriaca de economía, y Caballo a su estilo lo fue, y Mondino también lo es. Si gana Milei van a haber grandes cambios, van a haber cosas muy, muy distintas en la Argentina, absolutamente distintas. Dentro de 10 años la Argentina va a ser tan distinta que vamos a ser un faro de atracción a la migración mundial. Ojalá todo esto suceda, porque como vamos con el camino que estamos teniendo con el populismo, tal cual lo estás mencionando vos, no es el mejor y seguimos sumidos cada vez más en la pobreza en nuestra patria. Eduardo, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención, y seguramente, ¿no?, de acá en adelante ya haya o no ya resolución por parte de la Corte, los tiempos se van acortando y seguramente pronto van a estar ya hablándose primero de los candidatos a nivel nacional dentro del espacio libertario en la provincia de San Juan, y posteriormente, o tal vez al revés, esto que implica justamente elegir gobernador y vice en la provincia de San Juan. Te damos las gracias por tu tiempo y siempre atento, y esto que implica, ¿no?, estar presente en los Cronistas de la Mañana. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, gracias Daniel, gracias a ustedes, y un saludo grande a la audiencia. Muchísimas gracias, Eduardo. Fue el licenciado Eduardo Beatriz charlando con los Cronistas de la Mañana. ¿Qué información tenemos, Daniel?